Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Libra, cariño. ¿Cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Libra. Antes de empezar, cariño, vamos a recargarnos de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, corazón. Muy bien, Libra. La imagen que yo he visto, Libra, es muy especial, muy especial. Es como que tú estás cubierto de oro, de joyas, de diamantes, mi querido Libra, pero es como que se acerca a muchas personas, posiblemente necesitados o necesitadas, y es como que tú, cariño, para poder ayudar a este grupo de personas, te arrancas pedazos de joyas de tu cuerpo, pero te hacen daño. Mi querido Libra, es como que esas joyas están incrustados dentro de tu cuerpo, pero tú, tan solo por tener una sonrisa o porque ellos sean felices, tú te sacrificas, mi querido Libra. Corazón. ¿Sabes qué siento, Libra? Mira, tú no puedes, mi querido Libra, solucionar el problema de todo el mundo. Tú no puedes estar siempre sacrificándote por los demás. Tú no puedes estar siempre, cariño, perdonando a los demás. Las personas también tienen que hacer algo que te demuestren que vale la pena que tú confíes en ellos o que vale la pena tu sacrificio, Libra. Es como que vamos a poner un ejemplo. Es como esa persona, esa relación que se va porque se le calienta la cabeza con otro o con otra y luego vuelve y dice, aquí estoy, perdóname, como si no hubiera pasado nada, Libra. Tampoco es plan, cariño. Tampoco es plan. Siento, mi querido Libra, que cada vez que estas personas de repente llegan a tu vida, se acercan a tu vida, te causan un dolor. Siento que estas personas son como muy aprovechados, muy aprovechadas. Como que primero ellos, segundo ellos, terceros ellos. Como que no hacen sacrificios, como que no toman decisiones. Y tú sí tienes que sacrificarte por ellos, mi querido Libra. Es esto, cariño. Yo lo que siento, Libra, tiene que ver un poco de empatía para ustedes. Tiene que ver un poco de reconocimiento para ustedes. No puede ser que siempre seas tú quien esté premiando a ese grupo de personas. No puede ser que siempre seas tú quien esté rescatando a ese grupo de personas. ¿Y ellos qué hacen por ti, Libra? ¿Qué están haciendo por ti? Vamos a ver, corazón, signos. Vamos a ver signos, Libra. Signos, signos, signos. Vamos a ver signos. Mi querido Libra, vamos a ver. Me sale lo que es Capricornio. Me sale Aries.
Me sale Virgo. Cierras con un Piscis o Acuario, mi querido Libra. ¿Vale, corazón? Vamos a ver iniciales, cariño. Vamos a ver iniciales. Libra, vamos a ver. Noto y siento que te estás sacrificando mucho por una situación, por una persona. La letra Z, la letra F, la letra T y la letra H, Libra. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Carta guía, carta consejo con el tarot Z, Libra. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver, corazón. Me sale la carta del As de Pentáculos. Mira, Libra. Quiero que te fijes bien en esta carta. Aquí hay un personaje que sale de la tumba. ¿Te das cuenta? Y necesita rescate, cariño. Siento, mi querido Libra, que parece que tú tienes que ser siempre el buen samaritano, la buena samaritana, que tiene que estar haciendo sacrificio por lo demás. Siento que hay una persona que te pide tiempo. Siento que hay una persona, cariño, que te pide ayuda. Hay una persona que quiere de repente que lo escuches, que lo rescates. Pero, cariño, yo te pregunto, Libra, ¿esta persona vale la pena que tú sacrifiques el tiempo de tu vida, el dinero de tu vida? ¿Vale la pena, cariño? Porque parece que esta persona ya como que es un asunto perdido. Pero sin embargo aparece, Libra. Aparece y te dice, por favor, Libra, necesito que me escuches. Por favor, Libra, tenemos que hablar. Por favor, Libra, dame tiempo. Vos acá más cartas. Vamos a ver. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Me sale la carta del 5 de espadas. Tú sabes, Libra, que esta persona no ha cambiado. Tú sabes, cariño, que esta persona volverá a lastimarte. Tú lo sabes, porque esta es una carta de traición, Libra. Tú sabes que no se puede confiar en esta persona o que simplemente esta persona no va a cambiar, Libra. Tú lo sabes. Vamos a continuar. La carta, cariño, del 4 de espadas. Llevas mucho tiempo esperando un cambio. Llevas mucho tiempo esperando una decisión. Y siento que estás llegando a tu límite, porque mira esta cartita, cariño. Acá hay un personaje que todo está destruido en su entorno, pero está mirando lo que es el reloj. Está mirando al tiempo, Libra. Y tú te sientes como triste, decepcionado, decepcionada, porque quizá de repente, cariño, esta persona te ha dicho dame tiempo, o quizá de repente esta persona te ha dicho luego te hablo, luego me comunico contigo, luego te doy la respuesta, y tú estás esperando, y esa respuesta, esa comunicación, ese contacto nunca llega, Libra, o ese cambio nunca llega. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del paje de bastos. Cada vez que tú, a lo mejor en algún momento tomas fuerza, cada vez que tú lo reclamas, cada vez que tú le recuerdas que hay algo que tiene que decidir, esta persona prácticamente va a lo que es en tu contra. Tú no me entiendes, tú no me comprendes, tú no me amas, seguro que estás saliendo con otra persona, ¿por qué eres tan malo? ¿Por qué eres tan mala? ¿Por qué no me prestas ese dinero si tú tienes? Como que en ese momento te vuelves su enemigo, su enemiga. Como que en ese momento, mi querido Libra, te hacen sentir mal. Porque esta carta, cariño, es una persona un poco manipuladora. Te hace sentir mal. Es así, cariño. Cuando uno ayuda a una persona, mientras que lo estás soltando dinero, tú eres bueno, tú eres buena. El día que tú no tengas, tú eres mala. O sea, ya no cuenta, tú eres malo, ya no cuenta todo ese tiempo lo que tú has hecho por él o por ella. Basta que falles una vez, tú ya eres lo peor, Libra. Y eso es lo que está pasando en estos momentos. Esta persona te hace sentir mal. Vamos a seguir. Me sale lo que es la carta, cariño, del 5 de bastos. Muchos de vosotros actualmente quizás no se hablan. ¿Y sabes por qué, cariño? Porque esta persona quería más. Porque aquí hay dos cartas, cariño, que están apartados. Mira, dos cartas apartados.
Pero aún así tú, mi querido Libra, lo llevas en tu mente, lo llevas en tu recuerdo, en tu corazón. Tú todavía sientes algo por esta persona o sientes algo por esta persona, Libra. Pero sin embargo, ellos no cambian su mundo. Ellos no hacen sacrificio. La persona que tiene que hacer sacrificio eres tú y siempre vas a ser tú, mi querido Libra. Y esto no es bueno, cariño. Sinceramente no es bueno, porque todo lo ancho para ellos y lo angosto para ti. Voy a tomar mi agüita. Esto no es bueno, Libra. Sinceramente no es bueno, ¿vale? Siento que hay una persona que inclusive te ha amenazado en dejarte. Siento que hay una persona, cariño, que no te habla. Quizás porque tú, pues simplemente no has podido cumplir lo que te estaba pidiendo en ese momento ese hombre o esa mujer, mi querido Libra. Siento esto. Actualmente está resentido contigo. Actualmente, cariño, tú eres la mala o el malo de la película. Respuesta en el tarot egipcio, corazón. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Libra. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Libra, cariño. Opción 1, opción 2, 7 segundos, ahora. Listo, para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de los enamorados es un sí, Géminis. Opción 2, la carta de la fuerza es un sí, Leo. Vamos a ver qué te quieren decir el tarot de los ángeles, cariño. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. La liberación. El arcángel Azrael. Una etapa o una situación ha llegado a su desenlace. Transformación espiritual. Ha llegado la hora de pasar a otra cosa, mi querido Libra. Siento, Libra, cariño, que posiblemente tú has entrado a esta lectura simplemente para confirmar lo que tú ya tienes pensado decidir, cariño, lo que tú ya tienes en mente. Siento que la respuesta lo tienes tú, o simplemente todo lo que yo te he dicho en esta lectura, cariño, lo llevabas pensando ya. Las energías aconsejan, las cartas aconsejan, tus guías aconsejan que tienes que liberarte, Libra, que tienes que soltar, Libra. En pocas palabras, esa persona o esa situación que tú estás viviendo no va a cambiar. Eso es lo que te está diciendo, cariño. Pero bueno, si tú me dices, Richard, mi intuición me dice que lo siga teniendo paciencia. Tú eres dueño y dueña de tu destino. Es esto, ¿vale? Yo solamente te digo lo que veo o lo que me dicen tus guías, mi querido Libra. Vamos a ver, cariño, qué me quieren decir el tarot urbano. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Libra. Vamos a ver qué me dice el tarot urbano. Empezamos, cariño. Me sale la carta del 3 de copas. A veces te gustaría conocer a otras personas. O a veces te gustaría, mi querido Libra, vivir tu vida. Tener lo que es una oportunidad. Siento, mi querido Libra, que las energías gritan que deberías darte lo que es un gustito, que deberías salir más, que deberías disfrutar de la vida. Siento, mi querido Libra, que si tú haces esto, vas a conocer a muchas personas interesantes. Para muchos de ustedes, mi querido Libra, te viene lo que es una reunión, un compromiso, cariño. Y también como tenemos lo que es la carta del 3 de copas, muchos de ustedes están lo que es en un triángulo amoroso, mi querido Libra. Voy a sacar más cartas, vamos a ver qué me dicen. ¿Dónde se inclina más? Vamos a ver, Libra. Me sale lo que es la carta corazón de la justicia. Posiblemente, mi querido Libra, y es tu signo, mira, es tu signo. Posiblemente muchos de ustedes quieren tomar lo que es una decisión relacionado con terceras personas. Puede ser amistades, puede ser familia o puede ser lo que es un triángulo amoroso.
cariño. Quieres tomar lo que es una decisión. Vamos a ver qué más me dice, cariño. O quieres hacer un cambio de vida, porque ya que tenemos la carta de la justicia al costado de la carta del 3 de copas, a lo mejor me dice Richard, sinceramente el ritmo de vida que yo estoy viviendo no me gusta y quiero buscar lo que es un equilibrio. Siento que ha llegado mi hora de buscar mi paz, mi tranquilidad, mi armonía. Siento que ha llegado la hora de hacer un cambio. A lo mejor ustedes, mi querido Libra, también puede ser que te vas a estar comprometiendo con una persona o hay una persona, cariño, que se compromete contigo, pero es en base a decisiones. Tenemos lo que es la carta, cariño, de la princesa de oros. Si tú tomas esa decisión, porque tienen que tomar una decisión, o hay una persona que tiene que darte lo que es una respuesta, tenlo por seguro, cariño, que te vas a sentir liberado, liberada, y es el principio de tu felicidad. ¿Ves? Es el principio de tu felicidad, mi querido Libra. Yo lo que siento, cariño, que tu felicidad, tu fortuna, tu vida, está enlazado a una decisión. O tú tienes que tomar una decisión, o la persona que te interesa tiene que tomar una decisión. En base a eso, tu mundo cambia. Vamos a continuar. Vamos a ver qué más me dicen, Libra. Me sale lo que es la carta de la lujuria, cariño. Vale. Tú no quieres algo superficial. Tú no quieres ser, mi querido Libra, plato de segunda mesa. Tú no quieres ser amante de nadie, Libra. Tú ya no quieres prácticamente, a lo mejor, buscar en otros lugares lo que tú no encuentras en casa. Tú quieres formalizar algo. Y muchos de ustedes, posiblemente, corazón, está relacionado con un amor oculto. Mira, ¿te das cuenta? Tú necesitas algo real. Aunque, mira, Libra, yo no soy nadie para juzgarte, cariño, porque todos colgamos una historia. Si tú estás en una relación de tercera persona, un triángulo amoroso, siento que muchos de ustedes se dan cuenta que ya no pueden continuar así. Si tú de repente, Libra, estás saliendo con una persona, tienes una relación y no lo amas, siento que muchos de ustedes se dan cuenta que no pueden continuar así, que tienes que hacer un cambio, Libra. Si tú de repente, mi querido Libra, estás en un trabajo que no eres feliz, sientes que tienes que hacer un cambio. Tú estás buscando tu historia, pero una historia buena. Tú ya no quieres, cariño, complicaciones. Tú ya no quieres estar en la sombra. Tú necesitas la verdad, Libra. Y siento que la verdad lo vas a lograr cuando tú te pongas firme, cuando tú des ese gran paso, cariño. Eso te está diciendo las energías constantemente, corazón. Vamos a ver qué te dice el tarot de los ángeles del amor, cariño. Vamos a ver qué te dicen los ángeles del amor, Libra. Esta carta. Relación kármica, ya se conocía. Vale. ¿Alguna vez te ha pasado, Libra, que a lo mejor de repente tú dices, Richard, si tú supieras cuántas veces he intentado dejar a esta persona, pero me cuesta? ¿Alguna vez he dicho, hasta aquí, basta ya? Voy a hacer un cambio, me voy a liberar. No quiero continuar con esta relación oculta o no quiero continuar sufriendo al costado de esta persona. Pero no sé qué me pasa, Libra, que mi fuerza, Richard, mi fuerza de voluntad no es fuerte. A veces he pensado que esta persona me ha hecho brujería. A veces he pensado que esta persona me hipnotiza, Libra. Me hipnotiza, Richard. ¿Por qué? ¿Sabe por qué, cariño? ¿Por qué tú sientes esa conexión tan fuerte con él o con ella? Porque ustedes vienen de vidas pasadas. Ustedes, cariño, en otra vida han sido pareja. O son almas kármicas, relaciones kármicas. Siempre van coincidiendo. Vida tras vida tras vida vas coincidiendo con esta persona. O son almas gemelas o llamas gemelas. Pero más que esto, que almas o llamas gemelas, yo siento que vosotros son o almas kármicas
o posiblemente vosotros, cariño, en otra vida han tenido una historia. Por eso que me dice que ya se conocían. Y cuando pasa esto, corazón, es muy difícil romper ese lazo. ¿Sabes cuándo se rompe esta conexión? Cuando uno de vosotros dos se va al otro mundo. Ahí se va rompiendo la conexión, cariño. No sé por qué siento, Libra, que tú a veces quieres abrazar a esta persona. Tú a veces, porque muchos de ustedes quizás no tienen ni contacto. A veces quieres decirle que es especial, que lo quieres, que lo amas, que lo extrañas. Pero siento que la relación entre vosotros dos posiblemente es un poco imposible. A lo mejor, cariño, tiene pareja, a lo mejor son personas del mismo sexo también. A lo mejor, cariño, yo qué sé, puede ser que existe algo relacionado también, yo qué sé, con la familia, ¿por qué no? Pero vosotros hay una atracción mágica. No te sientas culpable, Libra, de lo que tú sientes. Simplemente que ustedes han vuelto a coincidir en este plano terrenal. Muy bien. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Para muchos de ustedes, mi querido Libra, esta persona posiblemente económicamente está muy bien. Es una persona de piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado. Es una persona que le gusta mucho los juegos al azar también. O una persona que está en la distancia, cariño. Especialmente un Capricornio. Vamos a ver qué más me dicen, Libra. Vamos a ver. Me sale lo que es la carta de Rey de Espadas, cariño. Te enseño la carta anterior, ¿vale? Muchos de ustedes están lidiando con personas que son mayor de 40 años. Una persona de piel blanca puede ser que tenga el cabello largo, algunos de ellos canas. Una persona que a lo mejor, cariño, existe una manipulación. Hay una persona que lo manipula. Esa persona siempre está a la defensiva, inclusive tiene miedo. Como que siempre se está cuidando, cariño. Parece como que a lo mejor de repente tiene miedo a ser descubierto de algo. Esta persona de repente está lo que es en la distancia, o vosotros viven lo que es en un lugar donde hace mucho frío, pero te piensa. O ellos viven en un lugar donde hace mucho frío. La carta del mago, cariño. Muchos de vosotros están lidiando con una persona que tiene de repente un poder adquisitivo muy alto, dinero. Puede ser del signo Aries, puede ser tu jefe, puede ser tu jefa, o vosotros estudian juntos. Algunos de ellos tienen tatuaje, cariño, ¿sí? Siento que son personas inclusive profesionales. La carta de Rey de Bastos. Hay una persona que quiere hablar contigo, o posiblemente ustedes, muchos sueñan con él o con ella. Elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries, cariño. Esta persona puede ser que sea moreno o mucho más moreno que ustedes, cariño. Tatuaje. Tiene lo que es una mirada muy dominante, tiene carácter muy fuerte. A lo mejor, cariño, inclusive tiene un poquito de barbita, cejas pobladas. Físicamente está muy bien, le encantan los colores vivos. A lo mejor vosotros viven en un lugar donde el terreno es un poco árido, no llueve mucho. O esta persona vive cerca de la costa, cerca del mar o en una isla, cariño. Te enseño las cartas. Mi querido Libra, corazón. Siento, cariño, que el universo está gritando que tienes que hacer un cambio. Basta de estar haciendo sacrificios por los demás. Y tienes que empezar a pensar en ti, mi querido Libra. Tienes que empezar a encaminar tu proyecto, tu vida, tu sueño. El tiempo no espera, Libra. El tiempo no espera. Todos somos ave de pasos. Entonces, disfruta cada minuto de tu vida, cada hora de tu vida, cada segundo de tu vida, cada año de tu vida, Libra. Ese es el consejo que te puedo dar. Hasta la vista, cariño. Bendiciones de corazón. Suerte en tus decisiones.